Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Seguro habréis oído hablar sobre las resistencias, o incluso las habréis visto en algún circuito. ¿Pero sabéis lo que son? Hoy os voy a explicar lo básico para que si alguna vez necesitáis utilizarlas, pues más o menos entendáis de qué va. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idea Lab. Recordad que si tenéis alguna duda sobre el episodio de hoy, podéis dejar vuestros comentarios en la parte de abajo, en los comentarios del blog y también en nuestra cuenta de Twitter. Empecemos hablando sobre lo que hacen, ¿vale? Una resistencia lo que hace es limitar el paso de la corriente, ¿vale? Mientras más alta es la resistencia, menos corriente puede circular. Por ejemplo, imaginemos una manguera, ¿vale? Por esta manguera está circulando agua. Y si yo lo que hago es presionar sobre la manguera, limitaremos el paso de agua por esta manguera. Ahora, con un cable pasa lo mismo. Si ponemos una resistencia, limitaremos el paso de corriente. Y os estaréis preguntando, ¿para qué queremos reducir la corriente? Pues si nos queremos lavar las manos, no abrimos el agua al máximo, porque si no, pues mojaríamos todo y aparte estaríamos desperdiciando mucha agua. Pues la corriente también hay que regularla, porque si damos corriente de más a un circuito o a un componente electrónico, podríamos estropearlo. Y además, si reducimos el consumo, podemos tener baterías que nos duren más tiempo y ahorrar energía. Una resistencia nos puede valer para subir o bajar la intensidad de un LED, bajar la velocidad de un motor, y si queréis saber los cálculos necesarios para escoger la resistencia adecuada, podéis ver las notas que acompañan este vídeo en nuestro blog. Como hay muchísimos valores de resistencias, para identificarlas se utiliza un código. Por lo general el más habitual es el código de colores, ¿vale? Que tiene son 3 o 4 bandas y esas bandas, depende del color que sean, pues nos dan un valor. Realmente no os voy a aburrir con cómo funciona el código de colores, eso lo podéis buscar por internet y hay muchísimas páginas que lo explican. Pero también la manera más fácil es utilizar un polímetro y medir el valor de la resistencia. Podéis ver el episodio 11 donde os digo cómo medir resistencias. Además del valor de resistencia, también tiene un valor de potencia, ¿vale? Y eso es porque mientras más corriente y más voltaje circule por la resistencia, pues más potencia tendrá que soportar. Entonces, por ejemplo, para una misma resistencia hay diferentes valores de potencia. Esta, por ejemplo, que es muy pequeñita en formato para soldar directamente a la placa, que se llama SMD. Después tenemos pues de 1/8 de vatio, medio vatio, 1 vatio. Bueno, mientras más corriente circule, mientras más voltaje, más potencia tiene que tener. Resistencias hay de muchos tipos, pero principalmente las podemos dividir en dos grupos. Las que son fijas, es decir, como las que estábamos mostrando antes, que tienen un valor constante, y después también hay resistencias variables, que serían, por ejemplo, estas que tengo por aquí para enseñar. Hay de muchos tipos. Los más comunes y los más habituales son los potenciómetros, ¿no? Que bueno, son como por ejemplo este, ¿no? Que se puede regular el valor de la resistencia girando, en este caso, el potenciómetro. O también tenemos estos que son lineales, potenciómetros que moviendo de un lado al otro también nos varían la resistencia. Este es otro tipo de potenciómetro más pequeñito, ¿vale? Y además de los potenciómetros hay otro tipo de resistencias variables como las LDR, que sería por ejemplo este estilo, que la resistencia varía con la cantidad de luz que hay en el ambiente, y también hay otro tipo de resistencias, por ejemplo, unas que varían con la flexión que se está haciendo, otras que varía la resistencia con la presión que se les hace. Hay diferentes tipos, los más comunes van a ser siempre los potenciómetros. De hecho, si tenéis que utilizar una resistencia y no sabéis de qué valor utilizar, podéis utilizar un potenciómetro, ir variando el valor manualmente hasta que encontréis el que mejor se adapta, y después sustituirlo por una resistencia fija del valor equivalente al valor del potenciómetro en ese momento. También os puede valer el potenciómetro, por ejemplo, para, como os decía antes, variar la intensidad de un LED, la velocidad de un motor, y bueno, son bastante útiles, la verdad. Realmente las resistencias tienen muchas más aplicaciones que las que os he explicado, pero bueno, he tratado el tema superficialmente para no aburriros. Lo divertido viene la semana que viene. A modo de resumen, recordar que las resistencias nos limitan el paso de corriente, con lo cual nos permiten regular la intensidad que circula por un circuito. Y además, si vuestras resistencias se están poniendo muy calientes, lo que tenéis que hacer es subirle la potencia. Recordad seguirnos por Facebook y por Twitter, y también suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y como siempre, a la derecha del blog tenéis un formulario de sugerencias e intentaremos responder a vuestras preguntas en futuros episodios del blog. Como os decía antes, la semana que viene las resistencias se ponen divertidas. Vamos a utilizarlas de una manera que no deberíamos utilizarlas. Vamos a hacer disparadores flash por menos de 10 céntimos. Así que nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia.